Wade, detective de aguas dulces, explorador de la pesca con caña. He pescado alrededor del mundo por más de 3 décadas, pero es el Amazonas impenetrable que me llama de vuelta. Ahora vuelvo a Sudamérica con la misión de mi vida. Pasar un año entero aquí e ir más lejos a zonas remotas nunca antes vistas en busca de los monstruos de río más importantes del Amazonas. Fue aclamado como el barco más seguro en el río. Pero cuando el Sobral Santos se hundió en la parte más profunda del Amazonas, cientos de personas se hundieron con él en una catástrofe que eclipsa todas mis otras investigaciones. Muchos pasajeros desaparecieron misteriosamente sin dejar rastro, al menos 50 personas y un máximo de 300 personas. En el Amazonas se puede cazar una gran variedad de criaturas. Miren esto. Es el hogar de los monstruos de río más aterradores. ¡Me mordió el brazo! De alguna manera, tengo que descubrir las razones del apocalipsis en el Amazonas. La selva amazónica cubre la selva tropical de Sudamérica con un manto de vegetación tan inmenso que cubriría más de 2/3 del territorio continental de Estados Unidos. Y la escala del poderoso río es tan amplia que es casi imposible de comprender. Lo diré de una forma más sencilla. La cantidad de agua que fluye a través del Amazonas es más que la cantidad del Ganges, Congo, Yangtze, Mississippi y el Nilo juntos. Estas aguas tropicales son tan prolíficas que la concentración de especies de peces es 10.000 veces mayor que la del océano. Esto incluye monstruos de río muy reales. Existen muchos depredadores acuáticos que viajan por estas carreteras de agua. Eso hace que navegar por estas aguas sea como manejar un convertible en el territorio de leones. Existe una forma certera en la que la gente que vive a lo largo de sus interminables playas se encuentra con los monstruos de río del Amazonas cuando un barco se hunde. Acabo de escuchar sobre un desastre que dejó una masacre en el río como ningún otro. El barco que se hundió se llamaba Sobral Santos. Y aunque haya sucedido hace ya bastante tiempo, el recuerdo de ese accidente atormenta a la gente hasta el día de hoy. Es una gran coincidencia que nuestro mecánico Manel haya sido enviado a los 21 años a ayudar con el barco en una ciudad llamada Óbidos, en la parte más profunda y estrecha del río Amazonas. Él me acaba de decir que cuando sacaron el barco había muchos cuerpos dentro. Y debido a que esos barcos pasan mucho tiempo bajo el agua, los cuerpos no estaban completos. A muchos de ellos les faltaba carne de sus cuerpos. Mucha gente perdió la vida. El informe de la investigación oficial se ha perdido y nadie sabe cuántas personas estaban a bordo esa noche, pero la cantidad máxima estimada es de 630 personas. Menos de 1/3 sobrevivió, y aunque se encontraron muchas partes de los cuerpos, algunos pasajeros desaparecieron sin rastro. Al menos 50 personas y un máximo de 300 personas. Manel me dijo que el barco no se hundió en el medio del río, sino que sucedió cerca del puerto. Creo que algo ocurrió en las profundidades que impidió que los pasajeros llegaran a tierra. Si esto lo hizo un monstruo de río, entonces esta catástrofe tiene más víctimas fatales que todas mis otras investigaciones juntas. Tengo que descubrir la verdad sobre lo que le sucedió a los pasajeros del Sobral Santos. El barco tenía una ruta regular. Transportaba pasajeros y carga desde el puerto de Santarém a la ciudad de Manaus. 725 kilómetros río arriba. El desastre sucedió cuando el barco se detuvo a recoger a los pasajeros en Óbidos durante la noche.
Este es el lugar. Aquí es donde el Sobral Santos se hundió. Pero hace 30 años no había luz eléctrica en los muelles. Saber lo que sucedió con exactitud en la oscuridad es un misterio. Lo que estaba acechando las aguas esa noche, ¿se encontrará aquí aún? El primer sedal en el agua no siempre muestra al asesino, pero me puede dar una idea más clara de cómo fue la escena del crimen. Lo que sea que fue eso se llevó el anzuelo como si lo hubiera mordido. En estas aguas, hasta los peces más pequeños son depredadores formidables. Es que algo... Esto es algo impresionante. Justo en el muelle podemos encontrar pirañas. Aunque el pez sea muy pequeño, esos dientes son muy peligrosos. ¿Puede este ser mi primer sospechoso? Contrario a la creencia popular, las pirañas rojas son principalmente carroñeras y solo atacan a los humanos en casos extremos. Me sorprende encontrar una piraña aquí. Este pez se encuentra en los lagos, no en la corriente principal del río. Pero el hecho de que estén cerca del puerto no significa que hayan tenido incidencia en lo que pasó después del accidente del barco. Ellas son más activas durante el día. El accidente sucedió a las 3:30 de la madrugada. ¿Es posible que el ruido y los movimientos de esa noche las hayan despertado y hecho que atacaran? Aunque eso sea cierto, solo un número muy grande de pirañas podría desmembrar a todos esos cuerpos. Y estos peces solo se reúnen en decenas, nunca son más de 100. Aunque estén aquí, yo no creo que estuvieron involucradas en lo que le pasó a esas personas. Aún así, incluso los peces pequeños pueden ser muy peligrosos, y eso demuestra lo amenazante que es la vida aquí debajo de la superficie. El desastre ocurrió hace más de 30 años, pero yo espero encontrar a alguien que me pueda contar algo. Hola, quiero preguntarle sobre un barco que se hundió. Isso aí que tá, entendeu? Muitas pessoas, tipo assim... Interesante. Hay historias sobre unos gritos en la oscuridad y de gente que fue devorada viva por algo en el agua. Hablé con unos pescadores y me di cuenta que el impacto que tuvo el desastre en esta ciudad es mucho más grande de lo que pensaba. Fue hace mucho tiempo, pero la gente aún se recuerda del incidente y la razón es porque fue una época muy difícil para los pescadores. Se prohibió la pesca por unas semanas después del accidente porque los pescadores atrapaban peces con restos humanos en su interior. También me dijeron que la mayoría de los cuerpos del accidente están sepultados en este cementerio, pero aún no se sabe con exactitud cuántos cuerpos son. Las tumbas de los seres queridos son mantenidas en buenas condiciones por las familias, pero en medio del cementerio hay unas tumbas que están casi en ruinas. Las víctimas están aquí. Algunas tienen identificación, pero la mayoría no. Existen dos razones. Aquí en el trópico es necesario sepultar los cuerpos rápidamente, mucho antes de que las familias puedan ser notificadas. Y también porque muchos de los cuerpos no estaban completos, se sepultaron partes de los cuerpos, y esto fue antes de las pruebas de ADN. Por eso, nadie sabe cuántas personas murieron con exactitud aquella vez. Se estima que en las tumbas se encuentran unos 200 cuerpos, pero no están identificados. Nadie sabe quién está aquí. Yo sospecho que el mismo número de personas puede haber quedado en el agua, susceptible al ataque de cualquier cosa. ¿Qué fue lo que sucedió? Siento que es mi deber averiguar lo que les pasó a los pasajeros y la tripulación del Sobral Santos. Estaba saliendo del cementerio cuando me encontré con una madre y su hija que iban a visitar una de las pocas tumbas marcadas. Las dos sobrevivieron, pero un miembro de la familia no lo hizo.
La madre quiso juntarse conmigo más tarde para contarme lo que ocurrió esa noche. A las 3:30 de la madrugada escuchó un golpe, gritos y el choque de los metales. Su vida cambió para siempre. Estoy recorriendo el Amazonas para descubrir al asesino que desgarró a los pasajeros que intentaban escapar del desastre más grande de barcos en el río. Una sobreviviente, Yosalina Colares, decidió encontrarse conmigo. Nós saímos de Santarém, eu entrei no barco com meus filhos, 4. Ella subió al barco con sus 4 hijos entre las edades de 2 a 7 años. Não estava muito lotado o barco. Ella dijo que 3 barcos pasaban por esta ruta, pero uno estaba fuera de servicio y el otro estaba en malas condiciones. Así que el Sobral Santos transportaba a los pasajeros y la carga. Estava bem para passar. Cuando ella quiso bajarse, el barco ya había zarpado. Estaba muy asustada, así que cuando el barco llegó a Óbidos, ella estaba despierta. Estava acordado. Estava caindo as garrafas de mercadoria que estavam na beirada do barco. Dijo que se dio cuenta de que algo andaba mal cuando escuchó que las botellas se caían en la cubierta superior. Só o pessoal começou a gritar. Ella se bajó de su hamaca y cayó al agua, porque el barco ya estaba por voltearse. Cuando estaba bajo el agua, tenía el pie atrapado en lo que parecía una caja. Tuvo que sacar su pie de ahí y en ese proceso se hizo un corte. Su pie estaba sangrando y salió a la superficie. Uno de sus hijos salió a su lado y se aferró a ella. Yosalina agarró una banca de madera que estaba flotando. En ese momento ella estaba en el medio del río. El barco desapareció y las aguas estaban llenas de pasajeros golpeados y sangrando. El río estaba repleto de presas débiles a merced de los depredadores. Estaba muy oscuro. La visibilidad no era buena, pero ella dice que escuchó muchos gritos. Y luego, la gente comenzó a desaparecer bajo la superficie. Ficou aquele silêncio, morreu muita gente, sabe? Luego todo quedó en silencio. Uno de sus pies estaba sangrando mucho y la gente le dijo que tuvo mucha suerte de que algo no la atacara en el agua. Un barco los encontró en la oscuridad y los llevaron al hospital. Atendieron a 2 de sus hijos, pero su hijo, de 2 años, Rui, estaba desaparecido. En la tarde del día siguiente, encontraron su cuerpo en el río. Él no sobrevivió. El desastre en el río ocurrió hace más de 30 años, pero es evidente que el recuerdo sigue en la mente de muchas personas. Lo más escalofriante del relato de Yosalina fue la descripción de cómo la gente a su alrededor gritaba en el río esa noche y cómo comenzaron poco a poco a desaparecer bajo la superficie. Y lo otro que realmente me conmueve es la magnitud de este accidente que de verdad supera todo lo que he investigado antes. El testimonio trágico de Yosalina me ayuda a armar este rompecabezas, pero mucho de lo que me han contado sigue siendo un misterio a pesar de que el barco se hundió muy cerca del muelle. ¿Qué es lo que hay en estas aguas? Si puedo pescar en el lugar del accidente, aún podría descubrir a un monstruo.
Pero antes de que lo intente, unos trabajadores me dijeron que una criatura enorme salió a la superficie hace poco. Ele fica aqui quanto tempo, mais ou menos? Me dijeron que un caimán grande el año pasado estuvo aquí a unos 90 metros del puerto. Alguien intentó atraparlo con una cuerda, pero se hundió y volvió a salir otra vez. Dicen que era un animal muy grande, de unos 5 metros y medio. No creo que haya sido tan grande, pero ellos tienen esa impresión. Finalmente se sumergió y se dirigió hacia el puerto, volvió a salir y luego desapareció. Si pienso en una criatura lo suficientemente fuerte para arrancar las extremidades de las personas, entonces el primero de la lista es el caimán. Este pariente del cocodrilo no puede tragar a su presa por completo, le arranca pedazos a su presa. Eso podría explicar las partes del cuerpo que flotaban en el río. Pregunté si alguien había visto a un caimán recientemente y me dijeron que un pescador atrapó uno gigante. El caimán ahora se encuentra en un centro de investigación. Ahí puedo comprobar si el caimán es capaz de provocar este tipo de masacre en una noche. Todos saben que los caimanes atacan a los humanos, pero ¿pueden ser responsables de los pasajeros desaparecidos? Puede que haya habido un gran número de caimanes en Óbidos esa noche, o cada reptil atacó a los pasajeros uno por uno. Para verificar la teoría de las víctimas múltiples, estoy bajo la supervisión de un veterinario de reptiles. Usaré mi cuerda y carnada para provocar el primer ataque. Ahora que tengo toda su atención, Quiero ver lo decidido que está a aferrarse a su comida. No creo que uno se pueda soltar fácilmente de eso. el instinto de este animal es aferrarse a su presa a toda costa. ¿Por qué arriesgarían perder su presa atacando a múltiples personas en cuestión de minutos? Es hora de terminar con esto y encontrar otra teoría. En un río tan vasto como el Amazonas, ¿puede haber habido cientos de caimanes en el área del accidente? Selma de Fonseca ha estudiado sus poblaciones en la selva. Óbidos é que é a área mais estreita do rio Amazonas. Él dijo que en Óbidos el río es más angosto de lo normal, con corrientes fuertes, y no es el hábitat preferido de los caimanes. Mas normalmente as áreas preferenciais são áreas mais calmas. Prefieren las aguas tranquilas, parecidas a las de los lagos. Difícil realmente que tem uma grande ocorrência de jacarés naquele ponto. Él dijo que es muy poco probable que se acerquen a la ciudad y a las personas. La gente no tolera a los caimanes. Durante el desastre, el número de caimanes era muy bajo. Ya no son el sospechoso principal. Hay otra cosa en el agua. Es hora de explorar el agua que se encuentra cerca de los muelles. Entre la temporada seca y la inundación, el nivel del agua se eleva a más de 6 metros. Eso oculta las escaleras y pasillos bajo el agua. Hay mucha estructura y eso a los peces les gusta. Esto les ayuda a esconderse y los trabajadores piensan lo mismo al respecto. De hecho, ellos también pusieron sedales. Ahí hay uno. Será un poco difícil, pero pondré una carnada en el agua y veré lo que sucede. Antes de que lo haga, uno de los trabajadores del muelle lo hace primero. Pero él obtiene más de lo que tenía en mente cuando un grupo de carroñeros salen de las profundidades para comer lo que él pescó. Es un candirú. No de los pequeños que pueden entrar en el cuerpo de las personas. Es un candirú azú, los que perforan la carne muerta. Esta agua es turbia, no está clara. Y aún así, ellos pueden encontrar su presa rápidamente solo por los químicos que se encuentran en el agua, la sangre y los pedazos de carne. Su rapidez me sorprende. Yo creía que estas criaturas buscaban cuerpos en descomposición, pero esto estaba vivo hace unos pocos minutos.
Cuesta mucho manejar a este pez. Tiene músculos fuertes y se mueve bastante. Es como si no tuviera ojos. Ellos no se mueven de acuerdo a su visibilidad, sino que gracias al olfato, ellos les quitan un trozo redondo a su presa. Si estas criaturas responden así de rápido a la sangre fresca, ¿qué habrán hecho con los cientos de pasajeros que fueron golpeados y que sangraron en el Amazonas cuando intentaban nadar a la orilla? Los trabajadores me dijeron que hay otros carroñeros que viven cerca de los candirús en las aguas turbias cerca de los muelles. Y son más numerosos que las pirañas. Es hora de poner una trampa. Hay 3 bolsas de entrañas con mucha sangre. Esto desprenderá un olor. Y lo que yo haré es poner esto en el agua para ver si algo aparece. Solo tenemos que esperar. Para aprovechar mi tiempo, también dejaré otra carnada para atraer a depredadores más sigilosos. Nada atrapa mi segunda carnada. Revisé la trampa y lo que saqué de la profundidad después del atardecer muestra cómo algunas criaturas en este río son capaces de matar con 1000 cortes. Quiero descubrir al asesino responsable de la desaparición de cientos de pasajeros que dejó el accidente de barco más grande del Amazonas. Estoy en los muelles donde ocurrió y me estoy acercando a un grupo de carroñeros que salen de la profundidad. Oh, miren lo que tenemos. Es asqueroso. Mi trampa sangrienta ha dado frutos. Hay muchos peces, la mayoría son candirú. Ellos son los más claros y cilíndricos. Y podemos ver los característicos cortes redondos por donde ellos entran a los órganos. Hay pequeños trozos de carne que ellos se regurgitaron. Yo los saqué del agua y eso les molesta, por eso han vomitado pedazos de carne por todos lados. No es una vista muy agradable. Pero los candirú azul no están solos. Los otros carroñeros que estaba buscando están ahí con ellos. Un pez conocido como el buitre de las aguas o piracatinga. Es un bagre que no tiene escamas, de ojos pequeños, tiene tentáculos largos que lo ayudan a moverse en las aguas y a encontrar su comida en el río turbio. Es pequeño, pero ellos siempre viajan con muchos de su especie, un número más grande que las pirañas, por ejemplo. Me dijeron que el barco estaba lleno de estos carroñeros cuando los sacaron de la profundidad y aún se alimentaban de los cuerpos. Los dientes son pequeños, pero la mordida es muy fuerte para peces de este tamaño y pueden arrancar pedazos de carne. Ellos, por lo general, se alimentan de criaturas muertas, pero en una situación donde hay muchos cuerpos en el agua y algunos de ellos vivos, pero lastimados, sin lugar a dudas no titubearán antes de entrar en una herida para alimentarse. Miles de estos depredadores pueden ser los responsables de todos los cuerpos no identificados en el cementerio. Pero sin importar el número, ellos no tendrían la capacidad de hacer desaparecer a tantos cuerpos en tan poco tiempo. ¿Será posible que ellos hayan tenido la ayuda de otro depredador? Un guardia del muelle puede tener una pista. Él me habló sobre un fuerte ataque que involucró a hombres que nadaban en el río. Aí começaram a nadar. De repente, deles, dos 4, começou a afundar. Había 4 nadadores y uno de ellos comenzó a tener problemas. Começou a afundar. Él gritaba y pedía ayuda. Había una persona cerca de él en un bote. Logró acercarse a él para ayudarlo.
pero algo le tenía sujetada su pierna. El tipo del bote lo jalaba y vio como un pez se tragó el pie de la persona hasta llegar a la rodilla. Finalmente el pez lo soltó. Não chegou a morrer, mas a perna dele ficou toda. Al parecer el hombre tenía la pierna destrozada. Él pudo ver al pez de cerca y lo reconoció. Era un bagre enorme con una boca muy E grande estava puxando ele. que quería llevárselo a las profundidades. Yo me he enfrentado a los 3 bagres más grandes del Amazonas: el Piraíba, el Yaú y el bagre cola roja. La Piraíba, por lo general, es un depredador solitario, así que ¿podría una concentración de otro de los grandes bagres como el Yaú o el bagre cola roja ser los responsables de la matanza del muelle? Con esta nueva información y las ganas de encontrar a este bagre con mi caña, lanzo mi carnada hacia lo profundo de la estructura sumergida. En otras situaciones sostendría mi caña y esperaría que algún pez la moviera. Pero aquí... Oh, algo sucede. Bien, creo que el anzuelo se salió. Lo que iba a decir es que no le puedo dar tiempo a esta cosa para que se escape o para que haga algo más. Ahora que lo pienso, le podría haber dado más tiempo a ese pez para atraparlo, pero si espero más, el sedal se puede enredar en la estructura. Parecía ser un pez fuerte. Para descubrir su identidad, tengo que volver a poner una carnada en el agua. Pero los inconvenientes del agua consumen mi equipo. Este lugar está dañando mi equipo. Se está comiendo mi caja de pesca. Estoy perdiendo mis herramientas. Pescar en la zona donde ocurrió el ataque no revela nada. El problema de pescar en estos lugares es que hay muchas cosas en el fondo. Pero sí tengo una pista al pescar en el muelle. La información sobre el ataque del nadador. Pero si los bagres son los sospechosos principales, entonces alguien debe saber de ellos. Me enteré de un hombre que trabajaba en las descargas de los muelles en los 80, y él recuerda lo que habitaba en esas aguas en aquella época. Havia muito peixe nessa época. Cuando sucedió el accidente había muchos más peces en el río y eran más grandes también. La planta de procesamiento de pescado se deshacía de los residuos de pescado en el río, justo al lado de los muelles. Eran una gran carnada. Muitas vezes se tinha medo porque nessa época. Debido a los grandes peces, la gente no nadaba en el río. Existían historias de mujeres que se bañaban con sus hijos y los niños desaparecían. Y la gente pensaba que era por los peces. Quando eles desapareceram. La gente culpaba a los bagres grandes. Tengo a otros sospechosos. Pero hay un problema. Ahora se pesca mucho a los bagres en el río principal y no encontraré la evidencia que necesito en Óbidos. Ahora tengo que encontrar un rincón del Amazonas donde haya bagres en los números que alguna vez existieron aquí. Tengo que dejar atrás a los miles de barcos de pesca. Ahora voy río arriba para llegar a la desembocadura de un pequeño afluente en el Amazonas que sigue al norte hacia Venezuela. Estas aguas pasan por Óbidos, pero están muy lejos y casi nadie pesca aquí. Para mí, esto será un territorio desconocido.
Espero que aquí pueda encontrar al bagre de peso pesado que busco, para tal vez probar que él es el asesino que acabó con los pasajeros aquella fatídica noche en que ocurrió el accidente. En solo unos minutos, algo atrapa mi carnada. Una piraña. Pero esas mordidas son demasiado agresivas. Siento que son pirañas muy grandes. A veces sacan más de unos metros de sedal. Podría seguir adelante, pero algo me dice que tengo que ver qué es lo que se lleva a mis anzuelos. Vamos. Sí. Es algo grande. Estoy en un afluente remoto del Amazonas para escapar al impacto de décadas de pesca y para encontrar al bagre que fue capaz de asesinar a todas esas personas y aclarar el misterio. Pero mis intentos no dan resultado, gracias a un depredador que se esconde en las aguas oscuras. Vamos. Sí. Creo que es una piraña, pero 10 veces el tamaño de las que se encuentran en este tipo de aguas. Esto era lo que se comía mi carnada. Es una piraña negra muy grande. Miren el tamaño de su cabeza y esos dientes. Una piraña de este tamaño puede hacer mucho daño. Es más grande que las pirañas rojas que he atrapado antes. ¿Es posible que un cardumen de estos monstruos sean los culpables? Por suerte, no los encuentra cerca de las pirañas rojas pequeñas. Y también es muy raro verlas en el río principal, así que estoy seguro de que no estuvieron involucradas en el accidente de esa noche. 43 centímetros de largo y 48 de circunferencia. Y pesa más de 3 kilogramos. Es la piraña más grande que he pescado. Si no hubiera tenido cuidado, me hubiera arrancado un dedo. Si las pirañas están al final de la cadena alimentaria, me pregunto qué es lo que está en la cima de la cadena. Tendré que seguir con la pesca para averiguar lo que hizo que los pasajeros del Sobral Santos no sobrevivieran. Durante días avancé por el río hacia el norte, hacia la zona más remota de la frontera con Venezuela. Pronto veré al pez. Finalmente veo una aleta en la superficie que muestra que estaba en lo correcto. Es la pirarara, comúnmente conocida como el bagre cola roja del Amazonas. Su nombre viene de la palabra pez, pir, y la palabra loro, arara, porque sus aletas se parecen al plumaje de la guacamaya roja. Fuera del agua gruñen, pero también suena un chillido. Es cuando un hueso choca con otro hueso. Creo que es para comunicarse bajo el agua. Por lo general viven en condiciones de poca visibilidad, por eso tienen las antenas, y eso les da otra forma de comunicación.
Junto con su color, la característica más llamativa de este pez es su gran cabeza. Es aproximadamente un tercio del tamaño total de su cuerpo. Una boca ancha. La cavidad de la boca tiene mucho espacio, tiene muchos dientes pequeños que forman su boca. Acá abajo y arriba también. Esto les ayuda a atrapar a su presa. Vean cómo quedó mi dedo con tan solo tocar sus dientes. Aún tengo muchas preguntas sin respuestas y no puedo culpar a este pez si no las tengo. Si estos depredadores estuvieron involucrados, ¿cuál fue su papel? Sé que crece lo suficiente para tragarse fácilmente la mitad de una pierna humana y sé que tienen la fuerza necesaria para llevar a alguien hacia las profundidades. Pero, ¿qué forma de operar tienen que cause ese tipo de masacre y que esos pasajeros hayan desaparecido tan cerca de la orilla? Tengo que seguir pescando para encontrar la respuesta. ¡Sí! Pesco muchos bagres cola roja. Pero para atraer a los peces, tengo que pelear con ellos en aguas que están llenas de cosas que destruyen una y otra vez mi equipo de pesca. Miren eso, se cortó con un pedazo de madera allá abajo. Mientras más peces se acercan, más seguro estoy de lo que hay bajo el agua. Parece que les gusta acercarse a las estructuras. La verdad es que les gusta estar en estos árboles caídos. ¡Oh, mierda! Sentí una rama allá abajo. Esto lo cortó una rama. Pero pescar aquí hizo que encontrara mi respuesta. Cada vez que un bagre cola roja muerde la carnada, inmediatamente busca esconderse en una estructura. Hay algo muy especial que sucede aquí. Cada vez que estoy por atrapar algo, se detiene. Parece que es un pez que agarra la carnada y luego suelta el anzuelo. Eso dice mucho del comportamiento del bagre, porque primero agarra la comida y luego se aleja con ella. Cuando iba a retirar el sedal, me di cuenta de que aún no se soltaba, solo se hundió. Es como un perro con su hueso. Pero en ciertas situaciones, este comportamiento puede ser letal. Los bagres agarran algo mientras nadan. Si es el dedo o el pie de una persona, ellos se aferran a eso. Hará todo lo posible para irse con su presa. Y la persona completa se irá con el bagre. En algún momento pueden soltarse. Pero ese tiempo hace la diferencia entre estar en la superficie o ahogarse. Y cuando la víctima está bajo el agua, los depredadores del Amazonas y los carroñeros pueden aprovechar la oportunidad. Para estar seguro de mi teoría, tengo que atraer a una bestia que sea capaz de tragar una extremidad entera. Tengo que intentarlo una vez más con lo que me queda de mi equipo. Y puede que me encuentre con una sorpresa. En un río lleno de monstruos, creo que estoy a punto de encontrar a lo que hizo que el trágico naufragio se convirtiera en un derrame de sangre apocalíptico. Sí, es grande. No lo puedo soltar. La bestia no es un bagre cola roja, sino un paraíba de más de 45 kilogramos. Esto muestra que en estas aguas no se encuentra solo un bagre depredador gigante, sino dos, y ambos fueron encontrados en óvidos. Pero hay un problema. El anzuelo está en su boca y tengo que sacarlo.
Meteré mi mano para sacarlo. Me va a morder. Me mordió el brazo. Pero sentir la mordida de este gran bagre me da la última evidencia que estaba buscando. Los paraíba están en la misma familia que los bagres cola roja y sus bocas son prácticamente idénticas. Tienen un agarre tan fuerte que sus presas no se pueden escapar. Un agarre que es superior a las manos humanas. ¡Cuidado! Ahora sé que su agarre fácilmente pudo haber sujetado a sus víctimas en las aguas oscuras en la noche que el barco se hundió en Óbidos. Hace 30 años, las aguas de Óbidos estaban plagadas de restos de la planta de procesamiento. Creo que esa situación fue tal vez la que pudo atraer a las solitarias Piraíba y no fue la única. También había muchos bagres cola roja de grandes tamaños. Y estos peces están acostumbrados a sacar pedazos en el agua. Un pie con sangre o el brazo de alguien para estos peces son unos bocados. Y no existe mucha diferencia entre mantener tu cabeza fuera del agua y sumergirte. No hay ninguna diferencia. Un pez de ese tamaño o la mitad de eso es capaz de morder un cuerpo y nadar lejos. No hay cómo sobrevivir. Ningún pez solo causa un desastre de esta magnitud. Gracias a mi investigación, creo que esta catástrofe surgió debido a la convergencia de condiciones y culpables. Me encontré con carroñeros despiadados que pudieron haber llegado esa horrible noche, que con gran habilidad se dedicaron a comer y desmembrar los cuerpos de los vivos y los muertos. Durante la luz del día, las pirañas pudieron haber llegado a comer lo que sobraba. Por lo que he visto, este desastre de alimentación solo sucedió gracias a algo que jaló a las víctimas hacia abajo. Grandes bagres cola roja con la ayuda de la Piraíba. Los dos tienen el agarre, la fuerza y el instinto de huir. Y hace 30 años, ellos se encontraban en las aguas de Óbidos. Tal vez crecieron tan grandes debido a los residuos de pescados que se tiraban al río donde el Sobra Santo se hundió. El accidente le entregó presas débiles a los hambrientos carroñeros que se encontraban ahí. Si hace 30 años hubieses navegado por el Amazonas, el hogar de los monstruos de río más famosos del mundo, el último lugar en el que te querrías hundir es aquí.